Ustedes que en esta mañana pues se han esforzado de poder estar aquí. Yo creo que es importante reconocer que por la gracia de Dios es la que podemos estar aún en este lugar con vida, porque cuántos y cuántas personas en este momento se están debatiendo entre la vida y la muerte, están en una cama, en un hospital, rogando a Dios que Dios les dé una nueva oportunidad. Y bueno, y nosotros que tenemos la vida, vamos a aprovechar para seguir adorando a nuestro Señor y decirle que en esta mañana Él nos fortalezca, Él nos hable a través de su palabra. Así como está sentado en su lugar, solamente rinda su corazón al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ilumine en esta mañana para explicar su palabra y ustedes como receptores de la misma, el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado, por darnos este tiempo, Señor, de podernos reunir como parte de tu iglesia en toda la tierra. Bendecimos y exaltamos tu nombre por lo que tú eres. Eres el Dios que es 3 veces santo y solamente a ti te damos la gloria y a ningún hombre, Señor, solamente a ti. Y si alguien trae la gloria a nosotros, Señor, la llevamos a ti, porque solamente tú eres el único digno y merecedor de recibirla, Señor. Y en esta mañana te rogamos, Espíritu Santo, que nos abras el entendimiento, Señor, y por medio de tu palabra estés quitando en nuestras mentes y en nuestros corazones capas de ignorancia espiritual que no nos ha permitido crecer y madurar en la fe. Te lo pedimos, Señor, y también a aquellos que se están conectando en esta transmisión para escuchar tu palabra, Señor, rogamos que también el Espíritu Santo los bendiga en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia si la trae consigo, y si no, solamente escúcheme. Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Y la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, para poder entender nosotros estos versículos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, es importante conocer el contexto histórico. ¿Por qué? Porque si solamente tomamos los versículos tal como lo hemos leído, pero no vamos al contexto histórico y cultural, no lo vamos a poder entender. Y la pregunta en esta mañana es: ¿por qué el apóstol Pablo escribe de esta manera a la iglesia de Éfeso estas palabras? El contexto histórico dice que la iglesia en Éfeso estaba enfrentando persecución, estaba enfrentando oposición de parte de los judíos y los paganos. Entonces, al ver esto, el apóstol Pablo dice que se determinó para escribir esta carta a los creyentes en la fe,
para recordarles que como hijos de Dios, ellos tienen la autoridad y el poder de resistir las fuerzas del mal y vivir así una vida piadosa. Vea qué importante, ¿no? Una vez que ya conocimos el contexto histórico, vamos a entender mejor por qué Pablo ahora escribe y le dice, estad firmes. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando por persecución. Dice, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El propósito en esta mañana es enseñarle a usted como creyente cómo puede prepararse para la batalla espiritual. ¿Sabía usted que como creyente tenemos guerra espiritual todos los días? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos hoy el enemigo le susurró a su mente, no vayas? Quédate a descansar, mira, es el único día, domingo, que te puedes levantar tarde, mejor no vayas, ve el próximo domingo. Y así nos trae cada semana. Y es una guerra espiritual que hay todos los días. Entonces, la enseñanza y el propósito de hoy es enseñarle cómo usted debe prepararse para la batalla espiritual y de cómo puede defenderse contra los ataques del maligno. Hoy en esta mañana quiero hablar como tema escuderos de la verdad. Escuderos de la verdad. ¿Qué es un escudero? ¿Qué entendemos por escuderos? Bueno, dice que un escudero se usa en un término que se utiliza para describir a una persona que actúa como defensor o protector de algo o de alguien. En la historia, un escudero era un caballero que servía como defensor personal de un rey, un noble o un señor. Y en un sentido más amplio, un escudero puede ser cualquier persona que se compromete a defender y proteger a alguien o algo, ya sea física, emocional o espiritual. Y algunas de las características comunes de un escudero incluye su lealtad y su fidelidad hacia la persona o cosas que el escudero, en este caso, está defendiendo. Número 2. El escudero de la verdad muestra valor y coraje para enfrentar los desafíos y todo peligro. Un escudero de la verdad no se achicopala cuando ve los combates, sino que se atrinchera en la oración, se atrinchera en el ayuno, se atrinchera en la palabra, y él sigue creyendo que el poder de Dios que está depositado en él lo llevará a salir adelante. Un escudero de la verdad es discreto y tiene confianza, ¿cómo es la palabra? Es confidencial. Él es discreto. Puedes confiar en él, que su protección a ti está segura. Y cuarto, el escudero de la verdad tiene un compromiso con la justicia y la verdad de Dios en defensa de la persona o cosa que él está defendiendo. Y en la Biblia el término escudero se utiliza para describir a Dios como defensor y protector de su pueblo. ¿A cuántos Dios nos ha guardado? ¿A cuántos Dios nos ha protegido? A todos, ¿verdad? El enemigo ha querido destruir nuestra fe, e incluso nuestra persona física. Y más cuando usted como creyente actúa en la verdad, defendiendo la verdad, predicando el evangelio, defendiendo el evangelio. Dios dice que es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Dice el Salmo 28:7,
Se lee así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Por eso cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué hacemos? Lo adoramos, cantamos con aquellos dones y habilidades que Dios nos dio para tocar un instrumento. Lo hacemos con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra fortaleza. Y dice el Salmo 119, versículo 114: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿En quién tenemos que esperar? En Dios como nuestro escudo y como nuestro escondedero, y sobre todo en su palabra. Por eso la importancia del cristiano, del creyente, es que no deje pasar un día sin que coma de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que nos fortalece. Es la palabra de Dios que nos aumenta la fe. Es la palabra de Dios que viene a nosotros cuando somos tentados. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordaría las cosas. ¿Cuáles cosas? Aquellas cosas de la palabra que hemos comido y leído y estudiado. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos dice: no caigas en la tentación. Escudero. También se utiliza para describir a los creyentes que se comprometen a defender y a proteger la fe y la verdad. Por eso Efesios nos dice de la manera que tenemos que prepararnos para estar fortalecidos, para defender la verdad y defender a alguien, a un creyente que está comprometido con la verdad y la fe. Ahora quiero hacer el resumen de un escudero. Un escudero es una persona que se compromete a defender, se compromete a proteger a alguien o algo que se caracteriza por su lealtad, el valor, la discreción y el compromiso con la justicia y con la verdad. ¿Qué más podemos aprender sobre un escudero? La historia dice que la figura del escudero de la verdad es una imagen poderosa en la Biblia que se refiere a alguien que defiende y protege la verdad de Dios. Hoy en estos tiempos necesitamos a muchos escuderos de la verdad que defiendan la verdad de Dios. Hoy son escasos. Hoy escuche, y lo digo con tristeza y con lamento, que hoy en los lugares cristianos ya no se predica casi la palabra de Dios. Ya no hay escuderos de la verdad que defiendan la palabra de Dios. Hoy la mayoría de reuniones cristianas, el evangelio que más se predica es el evangelio de la prosperidad, que te prometen riquezas, autos, chequeras. Y los escuderos de la verdad, ellos refutan, rechazan eso. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús no es de prosperidad material, sino de prosperidad espiritual. Y un escudero de la verdad va a defender siempre la verdad. Entonces, veamos un poco más de la naturaleza del escudero de la verdad. Ahora, ¿cómo puedo saber que alguien es escudero de la verdad? Un escudero de la verdad es alguien que se compromete a defender, se compromete a proteger la verdad de Dios. En otras palabras, un verdadero escudero de la verdad defenderá en este mundo todo aquello que se opone a la verdad de Dios. El escudero de la verdad es llamado a ser un defensor de la fe que está listo a dar razón de la esperanza que hay en él. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón que hay en vosotros. ¿Qué está enseñando aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo enseña a los creyentes sobre cómo deben vivir su fe en Cristo en un mundo hostil. Y nos enseña a santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, diciendo: Señor Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Muchas veces pedimos a Dios esto, pedimos el otro, pero nunca le decimos: Señor, quiero que tú seas Señor de mi vida. ¿Qué significa que Cristo sea Señor de nuestras vidas? Significa lo que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y cuando le permitimos al Señor que Él sea nuestro Señor, ya no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos ahora, ¿cuál? La voluntad de Dios. Entonces, debemos reconocer y honrar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Pablo quiere que vivamos nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas y principios de la Biblia. Y luego nos invita a estar preparados para dar respuestas a cualquiera que os pregunte razón que hay en vosotros. Esto significa que debemos estar listos para explicar y defender nuestra fe en Cristo ante aquellos que no creen o que se oponen a nuestra fe. Por eso hemos hecho nuevamente la invitación, porque yo creo que a más tardar en unos 20 días vamos a iniciar el taller sobre la hermenéutica, ¿verdad? De cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque si no estudiamos, si no nos metemos al estudio teológico de la Biblia, no vamos a dar una buena respuesta de aquellos que la gente pregunten, de aquellos que no conocen a Cristo. Luego dice que nuestra respuesta debe ser con mansedumbre y reverencia. Esto significa que debemos explicar y defender nuestra fe de manera humilde, respetuosa y amorosa, sin ser agresivos o contendientes, ¿verdad? Cuando a veces usted va y le predica el evangelio a alguien y ese le contradice porque también no tiene conocimiento de la verdad y usted tampoco lo tiene, aunque venga a la iglesia, se reúna, pero no estudia, ¿cuál es el final? Salen en pleitos porque no están de acuerdo. Ahora, el que no estén de acuerdo no significa que usted no conozca, porque cuando Jesús vino y durante su ministerio de 3 años y medio en la tierra predicando el evangelio, muchos no estaban de acuerdo con él, porque él trajo una enseñanza viva, no estaba dando la enseñanza muerta de la ley que los judíos, los rabinos estaban dando. Ahora, quiero dar el resumen de 1 de Pedro 3:15. Nos enseña a vivir nuestra fe en Cristo de manera auténtica y a estar preparados para explicar y defender nuestra fe ante aquellos que no creen, siempre con mansedumbre y reverencia. Seguimos con las características del escudero de la verdad. El escudero de la verdad debe ser alguien que ama la verdad y la busca con todo su corazón. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno en todo juicio de justicia. Dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque no tiene tacha. Significa que la palabra de Dios es verdadera en su totalidad, sin excepciones ni errores. La palabra suma se refiere a la totalidad o la suma de todas las partes de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que indica que la palabra de Dios es verdadera en cada una de sus partes
y en su conjunto, en su totalidad. Luego dice que cada uno de los juicios de Dios es eterno. Esto significa que los juicios y las decisiones de Dios son justos, son eternos. O sea, Dios no se equivoca, lo que indica que son inmutables, no cambian con el tiempo. La palabra eterno se refiere a la eternidad de Dios y a la naturaleza de sus juicios. Ahora, en resumen, del Salmo 119, 160, nos enseña y nos deja en claro que la palabra de Dios es verdadera en su totalidad y que los juicios y las decisiones de Dios igual son justos y eternos. Ahora, esto como creyente nos da confianza en la autoridad y la fidelidad de la palabra de Dios, pero también nos anima a buscarla y a vivirla en nuestra vida de todos los días. Las características del escudero de la verdad. El escudero de la verdad es alguien que es fiel y es leal a la verdad, incluso en situaciones difíciles o peligrosas. ¿Cuántos recuerdan a los 3 jóvenes hebreos? Vamos a verlo. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Veamos, fue una historia vívida en ese tiempo. Dice Daniel 3, 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero ¿cuál es el contexto histórico? El contexto histórico dice que estos 3 jóvenes hebreos fueron llevados ahí y los alimentaron, pero querían darle la comida que todo el reinado comía, pero ellos decidieron solamente comer la comida hebrea, verduras. Y cuando vieron, para no hacernos largo la historia, vieron que como estos 3 jóvenes hebreos crecían más fuertes y sanos, y vieron que cómo Dios los usaba, tuvieron envidia de ellos. Y el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua. Imagínense como la estatua aquí de Lázaro Cárdenas en la sabana, grandote el mono. Y él dio un edicto, dice que cuando sonaran las trompetas, los saxofones, las guitarras, los tamboriles, todos tenían que postrarse para adorar a esa estatua que el rey Nabucodonosor había construido. Y ciertamente sonaron los magallones, Apache 16, y ellos no se postraron para adorarle. ¿Y qué dijo? Siempre los que están ahí informando por parte del diablo fueron ante el rey a decirle que Sadrac, Mesach y Abednego no estaban acatando sus órdenes. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor se enojó de tal manera que mandó a encender el horno de fuego 7 veces más. Ese es el contexto histórico. Entonces, ahora podemos entender que cuando estos 3 jóvenes hebreos recibieron ese ultimátum, ellos, como escuderos de la verdad, estaban decididos, estaban dispuestos a morir en la hoguera si era necesario por defender la verdad de Dios. Hoy, como cristianos, en la primera tentación caemos porque no estamos preparados, no somos aún esos escuderos para defender la verdad. Ahora, ¿qué nos muestran
estos pasajes nos muestran la fe y la valentía de los 3 jóvenes hebreos ante una amenaza de muerte. Diga conmigo, la fe está en Dios. Y esa fe en Dios estaba en estos 3 jóvenes hebreos. Los 3 jóvenes hebreos demostraron una fe inquebrantable en Dios. Ellos estaban creyendo que Él podría librarlos del horno de fuego. Pero también sabían que si como verdaderos escuderos Dios no los libraba de ese horno de fuego, ellos estaban dispuestos a morir si fuera necesario por defender la verdad de Dios. Como verdaderos escuderos de la verdad, ellos demostraron valentía a pesar de la amenaza de muerte. Vemos que los 3 jóvenes hebreos se negaron a adorar la estatua de oro y a renegar de su fe en Dios. Un verdadero escudero de la verdad, en el momento más complicado, la decisión más difícil, siempre va a mostrar lealtad a su Dios y a su fe, incluso en situaciones más severas y más difíciles. Los escuderos de la verdad tienen siempre su confianza en la providencia de Dios. Los 3 jóvenes hebreos confiaron en la providencia, en el cuidado de Dios, creyendo que Él podía librarlos del horno de fuego y de la mano del rey Nabucodonosor. El escudero de la verdad siempre mantiene su fe en Dios, en el Dios de la verdad. Aunque las circunstancias sean difíciles, aún así el escudero de la verdad mantiene su fe en Dios, que lo llamó para defender la verdad. El escudero de la verdad es valiente y se mantiene firme en su fe. Es leal a Dios y a su palabra. Confía en el cuidado de Dios, quien lo ha llamado, creyendo que Él puede librarlo de cualquier situación difícil. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del escudero de la verdad? El escudero de la verdad siempre debe ser un defensor de la fe, listo para dar razón de Él, o sea, de Jesucristo. Debe ser alguien que enseña y proclama la verdad de Dios sin temor ni favoritismo. Tiene que hablar del pecado, tiene que hablar de la condenación, tiene que hablar del infierno, de lo que hoy en las iglesias no se habla. Hoy no se habla, no prediques del infierno porque la gente tiene miedo. Ahí no tiene miedo cuando anda ahí haciendo lo malo. No prediques del pecado porque la gente se va a molestar. Pues de eso se trata, hermanos. El evangelio de Cristo, de eso se trata, de confrontar el pecado. No se trata de que si alguien viene y me dice, pastor, me sentí a gusto, me voy a poner a pensar. Entonces, esto quiere decir que nomás lo entretuve. Pero si sale enojado, rabioso, gloria a Dios, porque la palabra lo confrontó, le hirió la palabra. Y de eso se trata el evangelio. Y de eso debemos predicar en las iglesias, los pastores. No tener una iglesia llena solamente para divertirla. No, la reunión debe ser para que Cristo sea glorificado. Y nosotros como cristianos, como creyentes, seamos confrontados con la palabra de Dios todos los días. De eso se trata. Dame un aplauso al Señor, pues, no se enojen. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, la recomendación de Pablo a Timoteo, el joven pastor. Dice:
que prediques la palabra y instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El escudero de la verdad predica la palabra de Dios, es decir, comparte el mensaje del evangelio con los demás, donde quiera que ande, en su trabajo, en el transporte, en el parque haciendo ejercicio, en el gimnasio, donde ande. Él está dispuesto a hacerlo en cualquier momento, sin importar las circunstancias. Le doy la bienvenida a un gran amigo, ¿verdad? Compañero de gimnasio, que siempre tratamos de hablarles de Cristo y bueno, mira, de tanto tiempo que está con nosotros. Un aplauso al Señor por la vida de mi gran amigo. Y de eso se trata, de dar testimonio de la verdad y defender la verdad y proyectar la verdad de Dios a través de tu vida. Porque yo puedo hablar de la verdad, pero si no proyecto la verdad a través del testimonio santo que Dios dice, entonces no lo estoy haciendo de la manera correcta. El escudero de la verdad está dispuesto a hacerlo en cualquier momento, sin importar las circunstancias. El verdadero escudero de la verdad convence. ¿Por qué? Porque demuestra la verdad por medio y a través de su vida, de manera lógica y razonable. ¿Qué significa esto? Que lo que le predico, lo ve en mi vida, que es verdad. Y cuando alguien ve así, dice, es cierto, porque veo su vida, porque veo cómo habla, porque veo cómo se comporta. Es algo de lógico y razonable. Y lo que por su manera de cómo vivimos, también la persona es convencida por la verdad de Dios. Un verdadero escudero de la verdad exhorta, anima y motiva a otros creyentes a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, dando él mismo ese ejemplo de lo que predica. El escudero de la verdad es alguien que protege y defiende a los demás de las mentiras y engaños del maligno. Un escudero que se preocupa por defender la fe y la verdad de Dios, también se preocupa por defender a otros creyentes de las mentiras y de engaños, incluso de otros creyentes. ¿Cuántas veces como creyentes hemos mentido? Si tú dices que no has mentido, ya mentí otra vez. Porque siempre mentimos. Ahora, ¿y cómo se afirma el escudero de la verdad? Es por medio de la misma verdad. ¿Cómo voy a afirmar que él es realmente un escudero de la verdad? Lo hago a través de la verdad que escucho de él y de la verdad que está viviendo. Dice Efesios 6:14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El escudero de la verdad sabe que la armadura de Dios es necesaria para resistir en el día malo, es decir, en momentos de pruebas y tentaciones. El escudero de la verdad sabe que el objetivo de llevar la armadura de Dios no solo es para resistir el día malo, sino de estar firmes después de haber vencido todo. Lo que significa que debemos perseverar en la fe y no dejar que las tentaciones y pruebas nos hagan caer. Para ir resumiendo,
les diré las bendiciones del escudero de la verdad. El escudero de la verdad será siempre bendecido por Dios, quien lo recompensará por su fidelidad y por su lealtad a la verdad, a defenderla. Dice el Salmo 37, 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La Biblia dice que Dios es un Dios justo y ama la justicia. Esto significa que Él se deleita en la justicia y en la rectitud. Y su palabra dice que Él no abandonará a aquellos que le pertenecen. ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Dios nunca te va a abandonar. Él nunca abandona a sus santos. Esto significa que Él siempre estará con ellos y los protegerá. El escudero de la verdad es alguien que experimenta la paz y la seguridad de Dios, incluso en medio de la adversidad. Dice el Salmo 4:3. Sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Es la ventaja. Que el escudero de la verdad, cuando ora a Dios, cuando platica con Dios, dice que Dios le oye. Dios está atento ahí. El escudero de la verdad es alguien que tiene una relación más profunda y significativa con Dios, y quien lo ha llamado a ser un defensor de la fe. Quiero dar la siguiente conclusión, y lo haré haciendo ciertas preguntas. ¿Qué es el escudero de la verdad? Decíamos que es alguien que defiende y protege la verdad de Dios en un mundo que se opone a ella. ¿Qué es usted? ¿Es un escudero de la verdad? ¿Defiende la verdad? ¿Qué tipo de comunión tiene usted con Dios? El escudero de la verdad es alguien que ama la verdad, es fiel y es leal. ¿Somos nosotros ese tipo de escudero? ¿Estamos dispuestos a aprender y enseñar a otros de cómo ser un escudero de la verdad y cómo defender a nuestros hermanos cuando son acusados por una mentira? El escudero de la verdad será bendecido por Dios y experimentará la paz y la seguridad de Dios. Termino llevándonos a examinarnos cada uno. ¿Soy un escudero de la verdad? ¿Qué soy? Cierra tus ojos y ahí donde tú estás, habla con el Señor. Padre, te damos gracias por tu infinita gracia y tu fidelidad. Nos sentimos agradecidos, Señor, por la oportunidad de servirte y de ser un escudero de la verdad. Pero hoy, Señor, quiero honrar a todos aquellos que han sido y son escuderos de la verdad, que han defendido y han protegido tu palabra y reputación, e incluso dando en algunas ocasiones sus propias vidas en un mundo que se opone a menudo a ti. Señor, te pido que bendigas y protejas a todos aquellos que están en la primera línea de la batalla espiritual, que están defendiendo la fe y la verdad en un mundo que cada día se va deteriorando más y más. Señor, te pido que nos des la valentía
y la fortaleza para ser un escudero de la verdad, para defender tu palabra y reputación en nuestra vida. Te damos gracias por la oportunidad de servirte y de ser parte de tu reino, en el nombre de Jesús. Y solo a ti te damos la gloria. Borramos todo nombre de los hombres para que tu gloria sea vista en este lugar, Señor. No aceptamos mandamientos de hombres. Solamente tu palabra es la verdad. Como escuderos de la verdad, defendemos la verdad, siendo fieles a ti, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén.